Mi exmarido decía que yo era un animal nocturno. No sabía que tuvieras un exmarido. Últimamente he pensado mucho en él. Y justo el otro día me envió un libro que ha escrito. Es una historia violenta y triste. Y está dedicado a mí. ¿Le querías? Le hice algo horrible. En su momento, cuando se estrenó esta película, por allá en el año 2016, yo la vi en el cine. Fui a verla más que nada porque estaba Amy Adams y Michael Shannon, una actriz y un actor que a mí me gustan muchísimo. Así que bueno, más que nada fui por ellos dos, justamente a ver la película. Pero cuando terminó, quedé fascinado, quedé muy conforme con lo que vi. Y yo la considero uno de los mejores thrillers psicológicos que he visto. Cuando regresé a mi casa, me puse a investigar y me llevó la sorpresa de que la película fue dirigida por Tom Ford. ¿Quién es Tom Ford? Es el modista y aquel diseñador de vestuario tan famoso que recorre distintos eventos de moda, sobre todo en París. Él utiliza el cine como una especie de hobby, por lo visto, porque tiene 3 películas filmadas. De hecho, yo vi las 3 y Animales Nocturnos es de lo mejor que tienen. Es una película que es intrigante, es intensa, tiene suspenso, tiene thriller, tiene una trama que realmente por momentos es hasta asfixiante. Porque nos vamos a meter de lleno tanto en la psicología de la protagonista como del coprotagonista. Y vamos a entender cosas muy oscuras de estos personajes que de alguna forma nos habla de la naturaleza del ser humano. El elenco lo encabeza, como ya dije, Amy Adams. También participa Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, que ya lo dije, y Aaron Taylor Johnson, que actuó muy bien en esta película. ¿Y de qué va? ¿De qué se trata? Basada en la novela literaria que se publicó en 1993, Tony y Susan. Esta película es una adaptación de esa novela justamente. Y trata de que Susan, una mujer de clase alta que vende cuadros de arte y tiene una exposición de arte. Ella es su propia jefa, ella trabaja de eso justamente. Conoce a Edward, se casa con Edward. Edward es un muchacho que sueña con ser escritor, sueña con ser novelista, pero fracasa en su intento. Susan se va poco a poco desenamorando de Edward y conoce a otro hombre que se llama Hutton. Se divorcia de Edward, se va con Hutton. Edward conoce la traición y la infidelidad de Susan y que esto ya ha terminado en un divorcio justamente. Pero tras 15 años sin saber nada de Edward, de golpe, un día sin esperarlo, a Susan le llega un manuscrito y con una carta. En la carta le pide, Edward justamente, que lea el manuscrito y que haga una crítica de la historia que está por leer. De eso va esta película. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para que se haga justicia? No lo hagas. Te vas a arrepentir. Esta película tiene 2 dramas paralelos, y para entenderlo bien y para que esta reseña se comprenda, lo voy a hacer de forma ordenada. Por un lado tenemos la historia de Susan con Edward. Es un matrimonio, comienzan a conocerse desde jovencitos y terminan casándose. Ellos realmente están enamorados. Susan está estudiando historia del arte. Ella se dedica al arte de una forma más comercial, es decir, vendiendo cuadros de arte y exponiendo sobre el tema. En cambio, Edward es un poco más soñador y sueña, su anhelo es ser escritor, es ser novelista, dedicarse a la literatura. En la familia de Susan, que es una familia muy burguesa de clase alta, siente rechazo por Edward, porque viene de otra clase social y porque lo ven muy soñador, lo ven alguien que no tiene emprendimiento y que no espera mucho del futuro, o no tiene grandes expectativas con respecto a él. Entonces sienten que de alguna forma Susan está siendo demasiado condescendiente con Edward. Por eso es el rechazo constante. Incluso la madre de Susan tiene comentarios muy desagradables para con Edward. Susan en un momento dado no prestaba atención a los desacuerdos de su familia, seguía con Edward, pero poco a poco, al ver que Edward se sentía frustrado por no poder publicar su novela, porque sus historias no están cautivando al público ni a ninguna editorial para que publiquen estos libros, se comienza a hartar un poco de él o de cansar un poco de él. Y es acá en donde Susan conoce a un médico que se llama Hutton. Él es infiel a Edward con este médico, lo traiciona. Decide separarse de Edward para irse con Hutton. Y no solo eso, es que para el colmo de todo, Susan estaba embarazada de Edward y decide abortar el bebé para no tener más nada, para no tener ningún tipo de contacto con Edward. Esto es muy cruel. Esto claramente refleja el nivel de crueldad y de frialdad que tiene Susan. Lo que vive Edward, yo no se lo deseo a nadie, porque realmente es una forma muy inhumana de hacer las cosas. Tras 15 años sin saber de su primer marido, de golpe, sin
sin esperarlo, le llega un manuscrito y una carta. Es Edward quien le envía su primer manuscrito, se le envía su primera novela que está a punto de ser publicada y quiere que, claro, Susan lo lea y le haga una crítica. Lo curioso de todo esto, y es acá donde comenzamos a entrar en los detalles, es que el título de esta novela se llama Animales Nocturnos. Es el apodo que le había puesto Edward a Susan porque consideraba que Susan dormía muy poco o que dormía nada. Entonces la llamaba como una especie de animal nocturno. Es curioso, claramente es una referencia hacia ella, una especie de indirecta hacia ella, claramente. Ahora voy a contar un poco de qué va esa novela, porque en realidad el eje de la historia justamente está ahí. Pero es que también voy a comentar un poco que la historia, la película, se va a ir alternando entre lo que Susan va a estar imaginándose a medida que va leyendo la novela y lo que Susan está viviendo en su segundo matrimonio, que es una decadencia total. Es un matrimonio ambos de clase alta, ambos como una buena imagen hacia lo demás, pero es que no hay sentimiento, hay frialdad, falta de comunicación y para colmo Hutton está engañándola a ella con otra mujer, como si el destino y el karma le estuvieran pagando con la misma moneda. Entonces Susan lo que va a hacer es tratar de distraerse con todo lo que está pasando leyendo la novela de Edward. Y es acá donde vamos a entrar en el segundo drama de la película, porque la película es justamente nos vamos a meter de lleno en la imaginación de Susan a medida que va leyendo esta historia. ¿Y de qué va? La historia es la de un padre que se va de vacaciones con su mujer y su hija en una carretera y se encuentran con otro coche, esto en plena noche, en plena oscuridad. En ese otro coche viajan 3 jóvenes que están muy borrachos y muy drogados y comienzan a hacerle bromas con el tema de las luces, con el tema de bloquearle el paso y demás. Y en un momento dado, este hombre, que justamente también se llama Edward y que justamente tiene la cara de Susan se lo imagina como si fuera su marido. Eso también es muy curioso y lo vamos a explicar. Se le rompe una de las gomas, una de las llantas del coche y justamente el otro coche de esos jovencitos se frenan y deciden ayudarlo. Y es acá donde entramos en el primer momento o en la primera escena en donde nos vamos a sentir incómodos realmente. ¿Por qué? Porque claramente no van a ayudarlos y después de una conversación que se hace un poco extenso, finalmente logran convencer de que se bajen del coche, tanto este hombre con su esposa y su hija. Marcus, que es el antagonista, que es el malo de la peli, por así decirlo, que es el joven que lidera a los otros dos, convence a Edward de que le confía a su mujer y a su hija, que ellos lo van a llevar a un estacionamiento o a una estación de servicio o a una comisaría para que llamen a alguien que les repare la goma que se les rompió. Edward, de forma muy ingenua e inocente, le termina confiando a su mujer y a su hija y se las llevan en otro coche, pero inmediatamente se arrepiente y quiere seguirlas. Uno de los jóvenes se queda con Edward justamente, lo que hace es llevárselo en el coche y lo deja como abandonado en un descampado, por así decirlo. Logra encontrar una comisaría y hace la denuncia de la desaparición de su hija y de su mujer. La policía empiezan a buscar hasta que las encuentran. Están las dos desnudas, están las dos muertas y fueron violadas. Claramente cuando llegamos a esta parte de la historia del libro, Susan lo primero que va a hacer es como sentir una especie de incomodidad. Ella va a empezar a recordar lo que sería su relación con Edward cuando estuvieron casados en su momento. Y ella va a empezar a sentir nostalgia y finalmente a valorar lo que fue esa relación, que en su momento no lo supo valorar o no lo supo ver. Pero ella comienza a extrañarlo, a echarlo de menos, por así decirlo, y entender que las cosas no eran tan malas con él después de todo, y que no era un mal marido después de todo. Entonces es ahí donde entra en cuenta y entra en razón. Es que además a su vez se empezó a dar cuenta de que él tiene talento para escribir, que lo que está leyendo le está impactando. Ella continúa leyendo la historia, y la historia se va a desarrollar de la siguiente manera. El policía justamente, que se llama Bobby, va a querer ayudar a este personaje, a este Edward, digamos, pero lo que pasa es que el policía sufre de cáncer terminal y está dispuesto a todo. Como él sabe que va a morir, ya no le interesa hacer las cosas de forma legal. Incluso quiere venganza, no quiere justicia. Entonces le propone esta idea a Edward. Edward termina cediendo y van a investigar. Resulta que de los 3 muchachos que secuestraron a estas mujeres, uno murió por robo a mano armada, pero encontraron o contactaron a los otros 2. Logran detener a uno, pero por alguna razón lo liberan. Entonces es acá donde el policía va a seguir insistiendo y buscando la forma de vengarse o de vengar a Edward justamente de estos 2 delincuentes. Los vuelve a contactar, esta vez los tienen secuestrados en una casa y el policía les pide
a Edward que sea él quien los mate. Y le da el revólver y le dice que sea él quien le pegue un tiro a los dos. Edward va a dudar, va a titubear, no se va a animar y finalmente van a escapar estos dos. El policía es quien agarra el arma y termina matando a uno, pero queda justamente el líder de esa bandita, que sería Marcus. Marcus finalmente logra como esconderse en una especie de casita. Edward lo sigue y lo encuentra, y es ahí donde finalmente tienen un cara a cara. Edward le tiembla la voz, le tiembla la cara, le tiembla la mano, no se anima a matarlo, hasta que finalmente Marcus comienza como a provocarlo, a decirle no te animás, no tienes los huevos, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, hasta que finalmente Edward le pega un tiro y Marcus reacciona pegándole con un palo de metal en la cara. Marcus muere, Edward sobrevive con una herida en la cara, pero Edward al salir de la casa tiene la tan mala suerte de que tropieza y se pega un tiro en el estómago. Así es como termina el libro, así es como termina la historia. Susan queda conmovida claramente después de haber leído todo eso. Y es que la película nos va llevando, la trama nos va empujando y nos va acompañando de una forma que es por momentos muy inquietante todo lo que estamos viendo, porque lo cuenta con una crueldad y con una frialdad las cosas, que está muy bien hecho. Yo creo que fue una gran virtud de Tom Ford haber contado la película de esta manera. La película va a terminar de una forma muy simbólica. Susan finalmente decide ver a Edward, lo invita a tomar algo. Edward le contesta, le dice que sí, que acepta, que elija el lugar y la hora. Susan elige un lugar muy... Se nota que es un restaurante muy de clase alta, por así decirlo. Ella se maquilla, se tomó el trabajo de arreglarse, de ser lo más sexy posible y para estar bien presentable ante Edward, después de 15 años sin saber de él. Pero se sienta, pide una copa y decide esperarlo. Y decide esperarlo. Y decide esperarlo. Hasta que se da cuenta de que Edward no va a aparecer. La dejó plantada, la dejó ahí. Y así es como termina la película. Una de las grandes virtudes que tiene esta película son las actuaciones en general de todo el elenco. Desde Amy Adams hasta el reparto, hasta los actores de reparto. Yo noto realmente el criterio estético y artístico que tuvo Tom Ford para desarrollar esta película. Se nota realmente que él viene de un palo muy artístico como es la moda. Se nota por la puesta en escena y por los encuadres en sí, que lo que vamos a ver en pantalla fue todo muy premeditado. Cualquier adorno, cualquier objeto que está ahí tiene una razón de ser. Y lo que más me gusta de esta historia es el desarrollo psicológico de todos los personajes, en donde la historia que está leyendo Susan claramente es una referencia hacia ella. La crueldad con que el marido, ¿no? El hombre, el protagonista de la historia del libro, pierda a su mujer, pierda a su hija de una forma muy cruel. Habla sobre todo de una forma como si Susan se hubiera comportado de esa manera con él, y que de alguna manera el tema del aborto o cómo abortó el bebé, Edward lo sintió como una especie de asesinato, como una especie de que, como si 3 delincuentes le hubieran hecho eso a él. El deseo de venganza del policía habla también que hay un deseo de venganza por parte de Edward, más que de justicia es de venganza. Y que todos hayan terminado muertos en la historia esa es una forma de que estamos muertos en vida, por así decirlo, tanto Edward y Susan, producto del desamor o producto de que lo hemos intentado y no lo hemos conseguido, no hemos conseguido estar juntos, ¿no? Como que ese es el mensaje que le está dando Edward a Susan. A mí es una historia que me gustó mucho realmente y yo la recomiendo para aquel que la quiera ver. Está en Netflix, la pueden ver ahí. Y de hecho Netflix la está recomendando justamente, considerándolo como uno de los mejores thrillers psicológicos, algo que yo comparto, estoy totalmente de acuerdo con esa opinión. Así que nada, si te gustó el video y te quedaste hasta el final viéndolo, te pido que lo compartas, que lo difundas, que me dejes en los comentarios si pensás verla, y desde ya un fuerte abrazo para todos.